en Noticias Urbanas. Nosotros estamos en contacto con el sociólogo y abogado, también docente. Me estoy refiriendo a Nahuel Sosa. ¿Cómo estás, Nahuel? Fernando Riva aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, es un placer tenerte aquí en el programa. Y bueno, hay algunas cosas que me encantaría conocer tu visión. A ver, el gobierno nacional, a través del DNU 70 y de la ley Bases, eh, propuso, y de hecho aplica, un conjunto de decisiones que afectan en paralelo el día a día de la gente, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, justamente con esa cultura del día a día que empezó con mi ley, de no tener claro si vas a seguir teniendo trabajo, si no, cuándo cobras, papá, cuánto cuestan las cosas y demás. Pero a su vez, hay muchas cuestiones estratégicas que tienen que ver, nada, desde los recursos naturales hasta la soberanía de Malvinas, digamos, ¿no? Muchas cuestiones de las llamadas estratégicas. Y yo quería saber cuál es tu mirada de esta metodología de gobierno, primero a través del DNU, mucho tiempo, hasta que tuvo la ley Bases, y después, bueno, con toda esta cuestión que tiene dos impacto en dos cuestiones claves, como te decía, la realidad de la gente y las cuestiones estratégicas que tienen que ver con la soberanía de nuestro país. Bueno, por un lado me parece que es un gobierno que, como el propio gobierno asume, se inscribe dentro de esta oleada de extremas derechas que estamos viendo a nivel global, latinoamericano, y este es el capítulo criollo, podríamos decir, de esta oleada. Y en ese sentido son extremas derechas que han logrado apelar muy bien a ciertas emociones como el miedo, la inseguridad, transformándolas en cierto odio, porque en el esquema de las extremas derechas siempre hay un grupo social al cual hay que deshumanizar y hay que eliminar. En el caso de las narrativas de Milei, está muy asociado al peronismo, al kirchnerismo, es decir, a los zurdos de mierda, a distintos estereotipos. Digo esto porque yo creo que hay que ver dos dimensiones. Desde el punto de vista sociológico, Milei lo que buscó permanentemente es dar certezas. Frente a un contexto de miedo y de incertidumbre, dar cierta idea de Argentina en 15 años va a ser Irlanda, para esto tiene que hacer este caminito, yo voy a resolver la inflación, yo voy a dolarizar, o sea, un esquema de mucho, que fue muy efectivo desde el punto de vista simbólico, ¿no? Ujú. Efectivamente, en la campaña electoral se demostró que La Libertad Avanza fue la fuerza política que mejor logró captar ese repertorio de certeza frente a una sociedad que venía desde un proceso de incertidumbre muy fuerte. Ahora bien, las medidas que vos nombrás, la ley de base, el decreto, se inscriben en un modelo que ellos plantean, un modelo muy claro de acumulación basada en la acumulación financiera, en la especulación, en desmantelar el aparato productivo. El problema es cuando choca ese discurso y esas leyes con una realidad, porque paradójicamente este es un gobierno que va a desordenar cada día más la vida de la gente. Lejos de ser un gobierno que va a dar certezas y va a poder permitir planificar, por la propia dinámica que han tenido en nuestro país este tipo de experimentos neoliberales, lo que suele suceder es que las élites de nuestro país suelen ser muy depredadoras, es decir, arman esquemas de negocios a corto plazo en los cuales hay una transferencia fenomenal de recursos de los sectores medios y sectores trabajadores a los sectores más concentrados, y luego esas propias élites dejan a los ciudadanos liberados al mundo del azar o a un esquema muy caótico. Llamado Por lo tanto, mercado, me digamos. parece que vamos a empezar a presenciar cada vez más esa disociación entre un discurso que aparenta ser muy fuerte desde el punto de vista de la certidumbre, de la potencia, de la viralidad, con una realidad económica y política que cada vez va a ser más caótica. A ver, Nahuel, acá habitualmente hablamos con muchísimos analistas, y en general los grupos focales marcan la mayoría de los encuestadores
no están marcando grandes deserciones en lo que son los votantes de Milei. O sea, algunos con más esperanza, otros... generalmente la palabra es esperanza porque es muy difícil tener, digamos, cuestiones concretas en las cuales poder basarse para el apoyo. Pero siempre la esperanza está y yo pienso, ¿no?, en la riquísima historia que tiene el pueblo argentino de luchas populares, de resistencia y demás. Hoy esa condición que es inherente, que la tiene y la tuvo siempre, ¿por qué está de alguna manera anestesiada? Bueno, a ver, a mí me parece que hay que tener algunos elementos, ¿no? El primer elemento es, cuando uno hace un panorama del siglo XXI, se aceleró el ritmo social y se aceleraron los tiempos políticos. Esto quiere decir que muchas veces, como crecen las ilusiones, crecen las desilusiones en tiempos muy rápidos, ¿sí? Ujú. Es decir, los tiempos son mucho más acelerados que en el siglo XX. Por lo tanto, la ilusión y la expectativa que puede tener un gobierno, puede suceder eso en un año y el otro año estar en picada. Lo vimos, por ejemplo, con el caso de Bolsonaro en su momento en Brasil, lo vimos con el propio Mauricio Macri. En el 2017 todas las encuestas decían que los votantes estaban mal económicamente, pero sin embargo votaban a Mauricio Macri porque tenían la expectativa de que iban a estar mejor, y en el 2019 hizo una elección bastante mala. Entonces, me parece que esas cuestiones siempre hay que tomarlas como con pinza, ¿no? Porque los estados de ánimo de una sociedad, y sobre todo de una sociedad en tiempos de algoritmos y de inteligencia artificial, es decir, en tiempos muy rápidos, son estados también que cambian de forma y pueden cambiar, virar de forma muy significativa. Segundo elemento a tener en cuenta: hay que diferenciar entre el núcleo duro de Milei y los votantes moderados de Milei. De hecho, hay una investigación muy interesante que hizo hace poco el sociólogo Pablo Romá sobre los votantes moderados, en los cuales se empieza a ver que ya el votante moderado empieza a percibir que el ajuste no era la casta, tiene expectativa, pero también empieza a tener desconfianza. Ujú. Ahora, son procesos, las sociedades llevan un proceso de agotamiento, no es que son cosas que suceden de un día para el otro. ¿Por qué un sector de la sociedad, que uno dice históricamente la sociedad argentina es una sociedad que tiene una tradición muy fuerte de luchas, de ampliación de derechos, de conquistas sociales? Uno dice, Milei sigue teniendo un apoyo. Bueno, yo creo que ahí me parece que uno puede tener en cuenta que la esperanza y la expectativa es un factor importante, que aunque nos parezca mucho, este gobierno lleva recién un año, Ujú. y que también creo que hay que diferenciar que no siempre las formas de expresión social son a través de un estallido social, también puede ser a través de una implosión, y una implosión es como que en vez de que haya un estallido, es como si fuese que la procesión va por dentro. Y entras en un proceso de la sociedad de mucha guerra de pobres contra pobres, de altos niveles de fragmentación, una oposición también que hoy está muy dividida, con lo cual eso también hace que los niveles en los cuales el oficialismo puede desplegarse sean aún mayores. Pero cierro con esto: también me parece que no es para menospreciar que, si bien no hay conflictividad social en el sentido de cortes de calle, como podíamos ver en el 2022, 2023 o en los últimos años, no es menor lo que pasó con los jubilados, con las manifestaciones por los jubilados, la universidad pública el año pasado y la comunidad LGTB este año. Me parece que sucede que hay menos movilización, pero también cuando hay, silanan varias demandas que están insatisfechas en distintos sectores sociales. Sí, claro, y a eso le agregaría, bueno, si siguen avanzando como hicieron el otro día con el recital de este Te muchacho, digo, de este Miro. rapero, sí, digamos, en el espacio de la memoria. ¿M? Yo creo que Memoria y Verdad y Justicia fue justamente uno de los grandes aciertos de la democracia moderna, digamos. Si tiene un acierto transversal que contiene a la gran mayoría, no digo a todos, pero a la gran mayoría de los argentinos, es eso, ¿no? Y bueno, que se supone que es absolutamente irrompible. Y es más, aunque lo intente romper y aunque lo rompa, se va a recuperar inmediatamente apenas el presidente ya no tenga el poder
hacer determinadas cosas. Pero bueno, me quedo con los 40 años de democracia moderna. Bueno, gobernaron casi todos los partidos, 50% de argentinos, de compatriotas que viven por debajo del índice de pobreza. ¿Qué hay? Hay una crisis de representatividad política. No, esa política se alejó demasiado de las mayorías populares y nada, y se encierra en su propia dinámica. ¿Cuáles serían las razones? ¿Es necesaria una reforma constitucional? ¿Es necesario, de alguna manera, intentar algunos caminos nuevos? Bueno, camino nuevo eligió el nuevo presidente, pero digo, caminos nuevos en función de tener alguna expectativa de cambios concretos y de poder revertir, porque, digamos, hablamos del 50% y de pobreza y no hay ninguna expectativa de poder revertirla con este gobierno, más bien todo lo contrario. Digo, ¿cuáles serían potenciales medidas, caminos para tratar de revertir algo que evidentemente la gente estaba cansada? Fueron 40 años de algún logro, pero bueno, de algunas falencias que tiraron debajo del tren a demasiada gente, ¿no? Bueno, a ver, me parece por un lado que hay que tener en cuenta que los que voten a Milei no necesariamente implica que tienen la agenda de derecha que plantea Milei. Uh-huh. De hecho, hace poco hicimos una investigación sobre juventudes y muchos de los jóvenes que votaban a Milei eran jóvenes que igual estaban, por ejemplo, a favor del aborto, estaban a favor de la educación pública. Me parece que hay que diferenciar a una persona que vota a un candidato con que eso significa un cheque en blanco con toda la agenda que propone ese candidato. Después, con respecto a la pregunta de la democracia, efectivamente, yo creo que esto tiene que ser una oportunidad para defender y profundizar la democracia. Para defenderla, porque efectivamente me parece que estamos viendo un rasgo autoritario del gobierno y que además estamos viendo un avance muy fuerte de los poderes fácticos, de las corporaciones, algo que cuando hablamos del establishment, cuando hablamos del poder económico concentrado, cuando eso avanza sobre las democracias, las coloca en un lugar meramente formal, ¿no? Uh-huh. Lo que a veces llamamos en ciencias sociales democracias de baja intensidad, democracias en las cuales funciona el parlamento, hay elecciones, pero sin embargo no hay una democratización de otro tipo de poderes, ¿no? Entonces, por lo tanto, quedan democracias de baja intensidad, donde hay un juego electoral, pero son democracias que son impotentes para resolver desigualdades estructurales. Básicamente porque para resolver desigualdades estructurales supone afectar intereses concretos. Me parece que el camino contrario de esto tiene que ser una oportunidad para la oposición, o por lo menos para los sectores opositores que se inscriben dentro de una mirada nacional y popular, para pensar un programa de gobierno que sea radicalmente distinto a lo que se vino haciendo. Me parece que esto tiene que ser una oportunidad, toda crisis genera una oportunidad, tiene que ser una oportunidad para que pensar seriamente una Argentina en la cual hay que pensar una democracia de alta intensidad. Y una democracia de alta intensidad supone mayores niveles de participación popular, mayores niveles de democratización de los poderes fácticos, mayores niveles del rol del Estado. O sea, es como la antítesis de todo lo que viene haciendo Milei, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso es parte de lo que hay que poner en discusión. A ver, el país en este momento tiene, digamos, a lo que es lo que vos decías, ¿no? Y de una falta de potencia, una falta de una energía democrática que te permita hacer una oposición. Bueno, yo creo que una de las cuestiones, quizás la salida, esté por mirar un poco más lo que es el país federal, ¿no? Y bueno, y hay realidades que de alguna manera en todas las provincias y generalmente las riquezas naturales, obviamente, están en el interior del país, no sacando cuestiones financieras y demás. Acá en Cava hay prácticamente nada. ¿Será cuestión de que de alguna manera, en lugar de poner el epicentro político en el AMBA, lo pongamos
o lo pongamos desde el interior hacia el AMBA, porque los sectores nacionales y populares están como recontra concentrados, particularmente el peronismo y el kirchnerismo, que, bueno, se tocan, son lo mismo, qué sé yo, por llamarlo de alguna manera. Vamos a llamarlo a todos el peronismo. Y bueno, tiene, si bien es obviamente una fuerza nacional que tiene 70 años, bueno, de alguna manera está reconcentrado y tiene una mentalidad ambacéntrica. Bueno, creo que puede ser también dentro de las cuestiones que vos decías, que toda crisis es una oportunidad, capaz que de repente hay que mirar un poquito más al interior, ver otras realidades, porque además ahí están todas las riquezas. De ahí es donde nos vienen a manotear el litio, el petróleo, el gas, bueno, y todas las demás cuestiones como hicieron con el agro, los grandes grupos, digamos, ¿no? En desmedro de los pequeños productores argentinos. Así que, no sé, quizá una salida sea tratar de escaparle a ese electorado que tenemos asegurado de alguna manera. Asegurado no tiene nadie nada, pero digamos que se revela así en el AMBA y sobre todo en el conurbano, para empezar a mirar otras realidades que de alguna manera generen otras salidas que el AMBA evidentemente demostró que no puede, ¿no? Sí, a ver, me parece que dentro de las desigualdades estructurales que tiene nuestro país, está la desigualdad distributiva, la desigualdad de género y está la desigualdad territorial, ¿no? Ujú. Efectivamente, este es un país profundamente unitario, este es un país, pero no solo desde el punto de vista de los recursos, es decir, de la coparticipación o como siempre se pone el acento desde el punto de vista económico, de cómo se reparte la guita, sino también es profundamente unitario desde el punto de vista de sistema político y cultural, ¿no? Me parece que Milei viene a potenciar esto. O sea, Milei es una suerte de unitarismo, no sé, 3, 4.0. ¿Por qué? Porque la propia lógica con los incendios, por ejemplo, de la Patagonia, donde él dice que se haga cargo el gobernador, yo no voy a hacer nada, o sea, la lógica de la descentralización, que es una lógica muy típica de los 90, lo que termina haciendo es desmembrar al país en varias partes y por lo tanto, en ese desmembramiento, dejar más debilitado cualquier gobierno local. Dicho esto, al planteo tuyo respecto a que si no tiene que ser, sí, yo creo que un proyecto de gobierno, en esto que yo te decía que esto tienes una oportunidad para discutir un nuevo programa de gobierno en el campo de la oposición, tiene que ser un proyecto profundamente federal y un proyecto profundamente soberano, es decir, de protección absoluta de los recursos que tiene nuestro país, ¿no? Cuando uno dice, bueno, los recursos estratégicos, cuando hablamos del litio, cuando hablamos de vaca muerta, cuando hablamos de, de recursos naturales que tiene nuestro país y también la defensa de otro tipo de recursos. Por ejemplo, fue muy paradójico cuando fue lo de la criptoestafa, esta que hizo el gobierno, que Ujú. supuestamente el propio presidente decía que la cripto era para ayudar a las pymes y a los empresarios nacionales, ¿no? Ujú. Cuando paradójicamente después dice que es como ir al casino, o sea, es como que, por un lado, tenés un gobierno que desmantela la industria nacional, por lo tanto, obtura las posibilidades de desarrollo, y por el otro lado te dice que es como una lógica medio como si el país fuese un casino, donde la timba financiera tiene que ser algo cotidiano. Bueno, me parece que todo esto tiene que ser oportunidades para contrarrestar del otro lado, ¿no? Que es lo que yo veo que está faltando. Sí, Contrarrestar. Contrarrestar es decir, bueno, si vos me decís esto, ¿dónde está la ayuda? O sea, este es un gobierno que la actividad industrial cayó como nunca. Si vos me decís esto, ¿cómo puede ser que a través del RIGI diste la posibilidad de que los recursos más valiosos que tiene nuestro país hoy puedan ser afectados por intereses corporativos y que además tampoco van a dejar grandes inversiones? Entonces, me parece que más temprano que tarde, estos son elementos que se van a empezar a palpar en la sociedad y que cuando se empiecen a palpar, creo que la oposición que logre estar más anticipada va a estar en mejores condiciones. sí. Quizá también haga falta un recambio de figuras, ¿no? No solo
lo primero es lo primero. Lo primero es pensar, como vos decías, un proyecto federal, un proyecto que de alguna manera, que tenga las tres banderas históricas del justicialismo. No hay mucho para inventar, digamos. Creo que fue bastante claro. Solo hay una adaptación al año 2025 de principios que creo que desde el campo nacional y popular nadie los puede discutir hoy. Pero el problema es que nadie los puede representar hoy. Y que cuando estuvieron en el gobierno, de alguna manera, no lograron, no pudieron, no quisieron. El revisionismo vendrá más tarde. Pero creo que es momento de, antes de hacer revisionismo, creo que si mantenemos a los mismos, digamos, como campo popular, ¿no? Si mantenemos a los mismos dirigentes al frente de lo que debe ser este planteo, va a ser bastante difícil, porque primero una buena autocrítica no vendría nada mal, de las cosas que se hicieron mal, para tratar de no volver a hacerlas mal. No para cortar cabeza, guillotina, no. Nosotros tenemos otro esquema que no es el de te equivocaste, pumba. Acá no hay Karina Milei, que te pase de huello. Pero me parece que un poco de autocrítica puede ser quizá la primera parte de lo que estamos necesitando para que la oposición de alguna manera tenga nuevas ideas que están siendo de alguna manera, no digo tabicadas desde el punto de vista más jodido, digo tabicadas porque la realidad no da para más, o sea, no le encuentran el camino a que la nueva camada de alguna manera salga a dar la batalla cultural, justamente, de la que venimos hablando desde que empezamos a charlar, ¿no? Sí, yo creo que desde mi punto de vista, una cosa es asumir una derrota, otra cosa es ser derrotista. Yo creo que la autocrítica sirve en la medida que luego de esa autocrítica se produce una síntesis colectiva y hay detrás de esa autocrítica una nueva propuesta superadora, ¿no? La autocrítica como una práctica meramente masoquista que lo que hace es que se repliegue la militancia y el activismo y afecte la autoestima y desmotive, me parece que no tiene mucho sentido. Uh-huh. Y a su vez tampoco creo que sirve cierta autocrítica que se vino haciendo, que es echarle la culpa a la agenda progresista, como si eso hubiera sido el problema del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Como si el problema de Alberto Fernández hubiera sido la agenda feminista, hubiera sido la agenda ambientalista. Ojalá eso hubiera sido el problema del gobierno de Alberto Fernández, pero no, fue otro, fue la falta de distribución. O sea, quiero decir, la salida no puede ser conservadora frente a esto. Exacto. La salida no puede ser renunciar a ciertos principios, a ciertas banderas, a ciertas conquistas sociales. Yo creo que por el contrario, la salida tiene que ser una salida superadora en la cual uno, plantándose con ciertos principios que alcanzó, ciertas victorias populares que tuvo nuestro pueblo en materia de derechos humanos, de reconocimiento de las diversidades, plantear de ahí un nuevo programa de gobierno. Y Graboy lo está planteando, Santoro lo está planteando, Axel Kicillof lo está planteando, Guado de Pedro lo están planteando, o sea, empiezan a haber dirigentes, incluso dirigentes del campo del frente de izquierda, y también dirigentes que no están dedicados a la política, en términos más tradicionales. Cuando uno ve, por ejemplo, todo el fenómeno que se está armando en las universidades y los nuevos dirigentes estudiantiles, bueno, ahí empieza de a poco a emerger algo que plantea nuevas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el campo de la reforma laboral. ¿Por qué siempre que se discute la reforma laboral hay que discutirla dentro de la óptica que nos plantean los sectores de derecha, que plantean que más derechos para los trabajadores significa menos rentabilidad para las empresas? España acaba de demostrar que redujo la jornada laboral y otorgó más derechos y aumentó la productividad. O sea, ese es un mito. Bueno, hay que pensar una reforma laboral acorde a nivelar para arriba y entendiendo un nuevo fenómeno que son las economías de plataformas, que son la economía popular, el fenómeno de los pibes de Rappi. Es decir, me parece que ese es el gran desafío, cómo se nivela para arriba, cómo se plantean propuestas superadoras en las cuales, sin bajar ninguna bandera, bajar ninguna bandera en una tradición que tienen las
los movimientos en nuestro país que han logrado conquistas que son muy interesantes y que yo creo que esas conquistas por un mal gobierno no se pueden tirar para atrás, y a su vez cómo se actualizan esos programas. Pero me parece que un poco dar en la tecla es lograr pararse de esa tradición histórica a conectar con un nuevo, con nuevos sujetos sociales, ¿no? Nahuel, la verdad que está interesantísima la charla. Ya continuaremos en cualquier Dale. momento con esto. Te agradezco mucho tu tiempo, ¿sí? ¿Mm? Gracias a vos. Nos vemos. Nos encontramos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, 12 horas 35 minutos en toda la República Argentina, 31 grados la temperatura aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Retornamos en un minuto. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla